Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y es un placer acompañarte en un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Cada año escuchamos que muchos han olvidado la verdadera razón de la Navidad. Pero, ¿a dónde podemos acudir para redescubrirla? Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, estudiaremos uno de los pasajes más poderosos del apóstol Pablo que revela el profundo significado detrás de esta celebración. Si tu esposo, esposa, hijos o algún ser querido está contigo, invítalos a unirse a esta enseñanza. Comencemos. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Bueno, ha llegado esa época del año, ¿no es así? Todo el mundo se lamenta de la comercialización de la Navidad y se queja de que hemos olvidado el verdadero propósito de la Navidad. Y si le preguntas a la mayoría de las personas, incluso a los cristianos, ¿cuál es el propósito de la Navidad?, muchos tendrían dificultades para responder. Y si dijeras, respóndelo en una sola frase, y en una sola frase explicar por qué la Navidad es importante, la mayoría de la gente encontraría eso imposible de hacer. Pero para el apóstol Pablo no lo es. En el pasaje que vamos a ver hoy, él utiliza una sola frase para describir todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Si tienes tu Biblia, abre en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Ahora bien, Gálatas es una epístola, es decir, una carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. No tienes que estar en el seminario para entender eso. Ahora bien, los Gálatas tenían una iglesia y esa iglesia estaba siendo infectada por falsos maestros, un grupo llamado judaizantes. Ahora bien, los judaizantes eran personas que creían que la fe en Jesús era importante, estaba bien. Era necesario, pero no suficiente. Para estar en paz con Dios, necesitabas confiar en Cristo y completar ese vacío. Ten cuidado con cualquiera que te diga que te conviertas al cristianismo, que es cuestión de fe en Cristo y cualquier otra cosa. No, los judaizantes completaron el vacío con la ley del Antiguo Testamento. Para ser salvo hay que tener fe en Cristo y guardar la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo, el judío de todos los judíos, el hebreo de los hebreos, dijo que no. Es la fe solo en Cristo. Y si a eso le añades la ley, entonces ya no eres hijo de Dios. Sigues siendo esclavo de la ley. Y Dios vino y envió a Jesús para liberarnos completamente de la ley, no para esclavizarnos nuevamente a ella. Y ese es el corazón de su mensaje. Y ese mensaje lo encuentras en los versículos 4 y 5, una sola frase en el texto griego que explica todo lo que necesitas saber sobre la Navidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Cuando estaba en la escuela secundaria, en 9º grado, me convertí en editor de nuestro periódico escolar, The West Wind. Asistí a la escuela secundaria West Junior High School. Yo era el editor. Contraté a Amy como mi reportera principal en el periódico. Pero yo no sabía mucho sobre periódicos. Afortunadamente, mi mamá era profesora de periodismo y me enseñó desde muy temprano cómo escribir una nota. En el párrafo inicial, me enseñó que uno debe poder incluir todos los datos vitales que el lector necesita saber. De modo que si no leía nada más de la noticia más allá del primer párrafo, obtendría lo esencial. El párrafo inicial, decía ella, tenía que responder 6 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Si respondías esas preguntas, cubrías los aspectos básicos y fundamentales. Bueno, lo que quiero que vean hoy es que en esta sola frase, el apóstol Pablo responde las 6 preguntas que son vitales para entender la historia de la Navidad. Primero, la pregunta de ¿quién? ¿Quién es el sujeto de esta frase? Es muy claro. En el cumplimiento del tiempo, Dios. Dios es el originador de todas las cosas. Cada historia, incluida la tuya, comienza con Dios. Todo se trata de Dios. En el principio, Dios. Bueno, ¿qué hizo Dios? Eso es lo segundo. Bueno, es muy claro. Él envió a su Hijo. Ahora, fíjense que Pablo no dice que Dios envió a su bebé o a su niño o a su infante. Él dice hijo por una razón. Fue un hijo quien nació, el Hijo de Dios. ¿Y cuándo sucedió esto? Fíjense cómo Pablo responde a la pregunta, por ejemplo, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos. Me gusta cómo lo parafrasea la Nueva Biblia Viva. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo en el momento exacto. ¿Ya has descubierto en tu propia vida que Dios siempre llega a tiempo? Nunca llega un minuto antes ni un segundo después. Él siempre actúa en el momento justo. ¿En qué sentido fue el momento justo? Bueno, era el momento justo políticamente. El Imperio Romano gobernaba el mundo y el Imperio Romano estaba experimentando la paz romana, como decían, la paz romana. El mundo estaba en paz en su mayor parte. Era el momento justo culturalmente. La gente estaba volviéndose más educada. El griego koiné se estaba convirtiendo en el idioma que la gente hablaba y escribía, lo que permitía transmitir las escrituras. En tercer lugar, era el momento justo espiritualmente. El politeísmo, la adoración de muchos dioses de romanos y griegos, daba paso a un nuevo interés en el monoteísmo, la adoración de un solo Dios. Y había un interés particular en las enseñanzas de este profeta de Dios en el desierto, Juan el Bautista. Y era el momento justo proféticamente para que Cristo viniera. Había docenas de profecías en el Antiguo Testamento, algunas escritas cientos de años antes, que daban ciertos datos sobre la venida de Cristo. Y todas esas profecías, escritas cientos de años antes de tiempo, convergieron en ese pequeño pueblo de Belén. Permítanme darles solo una de esas profecías. En Miqueas 5:2, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, escuchen lo que profetizó Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús iba a nacer en una aldea extremadamente pequeña que no aparecía en ningún mapa ni en ningún registro de ciudades y pueblos. Era así de insignificante, así de pequeña. En cuarto lugar, ¿cómo respondes a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo fue enviado el Mesías? Nació de una mujer. Eso nos indica cómo. Nacido de mujer. Ahora leemos eso y pensamos, bueno, obvio, nacido de una mujer. ¿Quién no nace de mujer? Es cierto, todos nacemos de una mujer. Pero este bebé era único porque nació únicamente de una mujer con Dios, no de un varón como padre. Esta frase, nacido de una mujer,
significa dos cosas. Primero que nada, es una referencia al nacimiento virginal de Jesús. En Isaías 7:14, escrito 740 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías profetizó: «He aquí, una virgen concebirá». Ahora, muchas personas señalan que en hebreo, en el que fue escrito Isaías 7:14, esa palabra virgen es la palabra hebrea alma, y no necesariamente significa una virgen, alguien sin experiencia sexual. Podría significar una mujer joven, y eso es cierto, tenemos que ser sinceros, pero esa era la genialidad de las Escrituras, porque en los días de Isaías habría un cumplimiento cercano de esa profecía, en el que una madre daría a luz a un hijo en los días de Isaías. Pero hubo un cumplimiento final y lejano que se dio en Jesucristo. Y es interesante que en Mateo 1:23, cuando Mateo describe y cita Isaías 7:14, él escribe: «He aquí una», y usa la palabra griega partenos, concebirá. Y esa palabra griega significa una sola cosa. Significa alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales. Así que al referirse a María, Mateo dice que ella era una partenos. Ella era una virgen. Ahora bien, ¿por qué era absolutamente esencial que Jesús naciera de una virgen? Quédate conmigo en esto. Esto te muestra la genialidad de Dios. En 2 de Samuel 7:12, 900 años antes del nacimiento de Cristo, le dijo al rey David: «Uno de tus descendientes será el Mesías». Lo dijo de esta manera en 2 de Samuel 7, versículo 12. «Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino». Pero aquí está el problema. Aunque tenía que ser un descendiente de David, había, como lo llama un escritor, un nudo en el árbol genealógico. Cada familia tiene un nudo, un problema. Y también lo había en la línea de David. Verás, David nació y vivió 900 años antes de Cristo. Entre David y Jesús hubo un rey malvado llamado Jeconías. También se le llamaba Joaquín. Y era tan malvado que Dios se enfureció contra él. Y en Jeremías 22:30 le dijo a Jeconías: «Ninguno de tus descendientes se sentará en el trono de David, ni será el Mesías, ninguno de tus descendientes». Así que tienes a David aquí arriba, tienes a Jeconías aquí, y ahora tienes a José y finalmente a Jesús. Jesús tenía que ser descendiente en algún sentido de David, del famoso rey de Israel, pero si era descendiente biológico de cualquiera de los que vinieron después de Jeconías, incluido José, quedaba automáticamente descalificado para ser considerado el verdadero Mesías prometido. Entonces, ¿cómo podía el Mesías ser descendiente legal de David y al mismo tiempo no ser descendiente biológico? La respuesta: un nacimiento virginal. Al tener a José como su padre legal y adoptivo, pero no biológico, Jesús escapó de la maldición de Jeconías, según la tradición. Él estaba calificado para estar en la línea de David sin ser un descendiente físico de David. Solo Dios podría idear una solución así. Pero esto no solo se refiere al nacimiento virginal, aquí hay una referencia a la humanidad de Jesús. Sí, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, lo que significa que Él constituye un sacerdote perfecto y comprensivo delante de nosotros. Leí la historia de un niño de 6 años que estaba en el patio trasero intentando encestar algunas canastas, pero siempre se quedaba corto del aro. Y su padre pasó por allí, vio lo que estaba haciendo, tomó la pelota de su hijo y le dijo: «Hijo, hazlo de esta manera». Y lanzó la pelota y entró perfectamente en el aro, hizo una canasta. Así que el niño lo intentó y de nuevo se quedó corto, y el padre le dijo: «No, ahora mírame con atención». El padre hizo una canasta fácil. El hijo se frustró y dijo: «Es fácil para ti allá arriba, pero no sabes lo difícil que es aquí abajo».
Sabes, eso nunca podría decirse de Jesucristo. Jesús sabe lo que es ser traicionado por amigos e incluso por miembros de la familia. Él sabe lo que es experimentar una tentación increíble. Él sabe lo que es estar de pie ante la tumba o el sepulcro de alguien a quien amas. Él sabe todo eso. Él conoce las pequeñas irritaciones de la vida, como la vida familiar o despertarse con dolor de garganta y tener que ir a trabajar. Jesús lo sabe todo. Y por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escúchame, cuando vas a Dios en oración y le cuentas cómo te sientes, no le estás hablando a alguien ajeno a lo que tú sientes. Él lo sabe todo porque lo ha experimentado todo. ¿No te da consuelo saber que tienes un sumo sacerdote que entiende? Por eso fue tan significativo que Jesús naciera de una mujer. En quinto lugar, ¿dónde sucedió? ¿Dónde nació Jesús? Bueno, decimos en Belén, pero aquí Pablo responde a la pregunta con la frase, nació bajo la ley. Mira el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sabes? La gente tiene las ideas más curiosas sobre Dios. Piensan que Dios solía ser un tirano intolerante en el Antiguo Testamento, pero que se relajó un poco en el Nuevo Testamento. Él no era tan puritano con respecto al pecado, y fue entonces cuando llegó Jesús. Jesús ayudó a Dios a no ser tan estricto y a ser más tolerante. No. Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús estaba sujeto a la ley. Dios no ha cambiado. Él desea y exige la perfección absoluta, que dicho sea de paso, es un estándar que ninguno de nosotros, excepto Jesús, puede alcanzar. Pero el hecho de que Jesús sí cumplió con esos requisitos, lo calificó para ser nuestro Salvador. El hecho de que Él vivió bajo la ley y obedeció la ley, significó que podía pagar el precio por nuestra incapacidad de obedecer la ley. Si Jesús hubiera pecado y no hubiera guardado la ley, entonces habría muerto por sus propios pecados. Pero el hecho de que Él estuvo bajo la ley y obedeció la ley, lo convirtió en el Salvador perfecto para expiar nuestros pecados. Por eso es importante. Y la última pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios envió a su Hijo para que naciera de una mujer? Él da dos razones en esta fase culminante. En primer lugar, lo hizo para redimirnos, para que pudiera redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley. Esa palabra redimir, como ya me han escuchado decir antes, es la palabra griega ex, que significa fuera de agorazo, que significa el ágora, el mercado. Redimir significa comprar fuera del mercado. Recuerden que cuando Pablo escribió estas palabras, 1/3 del mundo eran esclavos, así que entendían muy bien esa palabra redimir. Si eras esclavo y tu amo finalmente se cansaba de ti, te vendía a otra persona, ibas al ágora, te colocaban en un pedestal de madera encadenado. No importaba si eras hombre, mujer o niño. Te subastaban a alguien que estuviera dispuesto a pagar el precio, un nuevo amo, y ese nuevo amo, te exagorazo, te sacaba del mercado, no para una vida de lujo y comodidad, sino para una vida verdaderamente horrible y miserable. Todo esclavo sabía que las cosas no serían mejores bajo un nuevo amo. De hecho, podrían ser peores. Un amo era libre de hacer lo que quisiera con un esclavo, abusar de él, torturarlo, incluso matarlo. Todo dependía del amo porque él había pagado el precio. Él lo había hecho. Había comprado a ese esclavo fuera del mercado. Damas y caballeros, la Biblia dice que tú y yo nacemos en este mundo como esclavos, no esclavos de Dios, sino esclavos de Satanás. Él es nuestro amo y no tiene más que planes terribles para el resto de nuestra vida y para toda la eternidad.
Dios podría habernos dejado en ese estado como esclavos y habríamos recibido lo que merecíamos. Pero Dios, por ninguna otra razón más que el gran amor con el que te ama, vino en forma humana, tomó la forma de un siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, derramó su sangre, sufrió la ira de Dios, por una sola razón, para redimirnos, para liberarnos del dominio y los planes de Satanás para nuestra vida y para darnos una vida llena de esperanza y abundancia. Dios no compró nuestra libertad para que seamos libres de obedecernos a nosotros mismos, para vivir para nosotros mismos. Tenemos un amo, pero es un nuevo amo, uno que nos ama, uno que tiene un futuro maravilloso para nuestro presente, nuestro futuro y toda la eternidad. Y por eso Pablo escribió en 1 Corintios 6, 19 a 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por eso Cristo vino a redimirnos de nuestra condición anterior. Pero no solo eso, Él dice, para adoptarnos como hijos amados. Cuando Cristo vino a redimirnos, ya no somos esclavos sin derechos. Ni siquiera somos hijos con derechos limitados. Él nos adopta como hijos e hijas plenamente maduros. Esto es una referencia a la costumbre romana de que cuando un niño cumplía entre 14 y 17 años, recibía todos los derechos como miembro de la familia. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, no somos de nuevo esclavos sin derechos ni hijos con derechos limitados. Tenemos todos los derechos ante Dios. Eso significa tres cosas. En primer lugar, disfrutamos de una posición única con Dios. Somos parte de su familia para siempre y nada va a cambiar eso. Nada de lo que hagamos, nada de lo que hayamos hecho en el pasado que pueda salir a la luz, nada cambiará nuestro estatus. Siempre somos miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra posición. También se refiere a nuestros privilegios. Como hijos e hijas de Dios podemos pedirle a nuestro Padre cualquier cosa. ¿Significa eso que Él concederá cada petición? Recuerda esto, Dios ni siquiera le concedió a Jesús todas sus peticiones. Jesús en el huerto de Getsemaní oró para que Dios lo librara de la horrible experiencia de la cruz. Pero Dios dijo que no. Pero esto es lo que significa un privilegio único. Significa que podemos pedirle a Dios lo que esté en nuestro corazón, dependiendo de la sabiduría de Dios para responder o no a esa petición. De eso trata primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa frase, conforme a su voluntad, no es una escapatoria para evitar que Dios tenga que hacer lo que queremos que haga. Es un límite maravilloso y amoroso que Dios pone alrededor de nuestra vida, la voluntad de Dios, no para impedir que cosas buenas lleguen a nuestra vida, sino para evitar que cosas malas entren en ella. Ese es el privilegio único que tenemos. Él nos da una posición, un privilegio y finalmente un poder único, el mismo poder. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos da la victoria sobre la preocupación, sobre la ansiedad, sobre la tentación y en última instancia sobre la misma muerte. Esa es la posición única que tenemos con Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Eso es todo lo que necesitamos saber sobre la Navidad al final. Alabado sea Dios. Durante todo este mes estamos enfocando nuestra atención en recordar y honrar a nuestro Salvador. Y con gran alegría queremos contarte que Camino a la Victoria está viviendo una temporada extraordinaria de influencia del Evangelio alrededor del mundo. Y anhelamos que este impacto continúe creciendo durante el 2026.
pero no podemos avanzar en esta misión sin el apoyo de amigos fieles como tú. Te animo a considerar hacer una donación hoy mismo. Con tu generosidad podremos seguir caminando contigo y alcanzar a miles de personas más con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Como muestra de gratitud, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate con nosotros. En un momento regresaré para contarte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. El apóstol Pablo reunió todo lo que necesitamos saber sobre la Navidad en una poderosa frase. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso sí que es algo digno de celebrar. Y en el próximo encuentro exploraremos lo que los ángeles contemplaron desde el cielo al presenciar la gloria, la encarnación y el sacrificio de Jesucristo. Mira un adelanto. Hay un grupo de personas que la mayoría de los nacimientos no representa. En realidad no son personas, es otro grupo. Un grupo que probablemente tuvo los mejores asientos para presenciar la historia de la Navidad y que comprende el significado de la venida de Cristo más que cualquier otro. ¿Quién era ese grupo? Bueno, los encontramos descritos en 1 de Timoteo 3. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que los ángeles saben de la Navidad. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.